Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vicente, por invitarnos a organizar esta presentación con la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias también a la editorial Debate por publicarnos nuestro libro, y muchas gracias también a Nada es Gratis y también a FEDEA por haber colaborado con ESADE Pol para intentar poner en común este proyecto que, bueno, lo hemos hecho rápidamente para tratar de concentrar lo mejor que se estaba escribiendo en España respecto a la crisis económica que estamos sufriendo como consecuencia de la pandemia. Hemos tratado, como digo, de concentrar las preguntas que nos han parecido más relevantes que se estaban respondiendo en foros escritos en español, y hemos sacado este ebook donde hay más de 30 autores. Tocamos una amplia diversidad de temas. Hoy solamente tendremos con nosotros, aunque tenemos a bastantes, a una parte de los autores. Agradezco mucho también a los otros autores que no participan hoy de esta presentación, que han hecho unas contribuciones muy buenas. La mayor parte de los textos se han publicado con anterioridad o en el blog de Nada es Gratis, o en papeles de FEDEA, o en policy briefs en SADC Pol. Y el libro aborda esas cuestiones de manera resumida. Algunos son muy académicos. La idea ha sido intentar ayudar a guiar y a orientar las políticas públicas, a entender mejor los retos económicos a los que nos enfrentamos en una crisis que, como digo, no tiene precedentes. Lo que hemos hecho, y también seguiremos esa estructura ahora en esta presentación, es agrupar las preguntas, creo que en 9 categorías, que vamos a agrupar en 3 bloques en este caso. Primero vamos a hablar de la naturaleza del virus, de la incidencia del virus, de cómo nos está afectando, de cuáles son las características de ese virus, de cuál es la historia de las pandemias. Después, en el segundo bloque, vamos a hablar del impacto económico y social que este virus está teniendo, tanto en la dimensión macroeconómica, los desequilibrios, el impacto en el crecimiento, los desequilibrios en el déficit, en la deuda, pero también el impacto que puede tener en el empleo, y que está teniendo gravísimo en el empleo, y cuáles son las dinámicas a futuro que podemos encontrarnos. Y también las dimensiones de impacto desigual que puede tener y que está teniendo en algunas áreas. Hoy, en particular, en esta presentación vamos a hablar de 2 muy concretas, que son pues el posible impacto en la brecha educativa que puede causar el efecto de cierre de las escuelas, y pues que va a tener probablemente un impacto negativo en que se abra más todavía la divergencia socioeconómica que hay en la educación. También tendremos el impacto en el género. También afecta de manera distinta a hombres y mujeres, y a hombres y mujeres con familias y con composiciones familiares distintas y con trabajos distintos. Y después un tercer bloque que va a tratar de las respuestas de política económica. Vamos a intentar abordar las preguntas, decir, bueno, ¿cómo tenemos que abordar esta crisis? ¿En qué se parece a otro tipo de crisis económicas? ¿En qué no se parece? ¿Qué tipo de políticas económicas pueden ser más sensatas? Hemos tomado las medidas adecuadas para responder, ofreciendo toda la liquidez, pero en algún momento tendremos que ir evolucionando hacia otro tipo de respuestas, y como hay una enorme incertidumbre en la evolución de la pandemia, pues algunos principios guía que nos puedan ayudar a entender mejor lo que está sucediendo y a futuro cómo aprovechar de la mejor manera posible la recuperación. Y también tenemos una dimensión no solo de la respuesta española, sino también de la respuesta europea. Se han tomado unas medidas extraordinarias, tanto por el Banco Central Europeo como por la Comisión y demás, que vamos a abordar hoy también y que se abordan en el libro. Así que, sin más dilación, lo que voy a hacer, va a haber unas cuantas presentaciones muy cortas, de unos 4 o 5 minutos, donde cada uno de los autores va a presentar las conclusiones principales de uno de sus capítulos, y vamos a ir saltando de autor en autor. Y entonces, bueno, voy a darle paso ya para empezar a Jorge Galindo, que es director de Economía Política en SADC Pol, para que nos cuente cuál es
la incidencia del virus, qué sabemos y qué no sabemos del virus. Jorge, por favor. Hola Tony, hola al resto, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que este virus tiene la principal característica, como tú estabas comentando, es que es nuevo y por tanto la incertidumbre rodea todo lo que implica conocer por qué nos está afectando tanto. Yo creo que la mejor manera de plantear sus características centrales es que es un virus que tiene un equilibrio perfecto entre el grado de letalidad que presenta, el porcentaje de personas que lo contraen y acabando y su capacidad digamos, de contagio. Si el virus fuese muy letal o el SARS, pues entonces le costaría más contagiarse o el ébola incluso porque, digamos, tendría una agresividad excesiva con sus hosts, con nosotros. Pero si fuese tan poco letal como la gripe, pues no sería un problema mayor, pero es lo suficientemente letal como para producir, y severo también, porque estimamos que entre un 0,5 y un 1% o 1,2% de las personas que contraen el virus acaban muriendo, y además un porcentaje entre un 1 y un 2% de las personas que contraen el virus acaban en la UCI. Claro, al tener una severidad que es ya una gripe normal, pero sin ser el nivel de severidad del SARS, que es un 10%, o del MERS, que es un 30%, se puede contagiar fácilmente, pero eh, además manda a muchísima gente en un solo momento digamos, a los servicios médicos, al hospital, y puede llegar a colapsar servicios médicos como vimos en Madrid, como vimos en Italia, como se ha visto en Nueva York y en otros sitios. Ese es el reto central, digamos, sanitario que nos plantea el virus. Además, como el virus antes de que empezase a rodar. Y aún así, hoy en España, después del estudio de serovalencia, que midió cuánta ya 75 o 94% de la población española aproximadamente, todavía sigue siendo susceptible a contraer el virus. Y todo esto con pues más de 40.000 muertes sobre la mesa. Entonces, todavía le queda mucho espacio para recorrer a este virus y hemos visto que, como digo, es capaz de contagiar. ¿Cómo de rápidamente es capaz de contagiarse? Las estimaciones que tenemos del número reproductivo, que es, lo he visto en muchos medios estos días, no es sino la media de personas, es decir, cuántas personas se infectan por cada persona que ya se infecta. En una medida de nuestro lado, este número puede llegar hasta 3, que es de nuevo el doble o más del doble incluso que una gripe normal. Eso quiere decir que por cada persona que tiene el virus, de media, si no tomásemos ninguna medida, podrían contagiarse entre 2,5 personas y 3 personas. Eh, ahora que cuando tomamos las medidas de confinamiento en España, digamos que lo conseguimos asfixiar y conseguimos reducir ese número a menos de 1, de manera que por cada persona que al final el virus acababa muriendo. Lo que no sabemos es a salir y nos volvemos a relacionar, las nuevas precauciones que estamos tomando van a ser suficientes para mantener el número reproductivo por debajo de 1, para mantener el virus en su presión. ¿Por qué? Precisamente porque queda todo este campo, este 99 de población todavía es susceptible. ¿Qué es lo que debería quedar para combatirlo en el plano sanitario? Yo creo que hay dos maneras de abordar esta pregunta. Una es con herramientas que nos hagan combatir la severidad del virus, precisamente, esa cantidad de gente que muere o que acaba en el hospital, ampliando capacidad hospitalaria, medicamentos. Ahora hemos tenido experimentos, parece que quizás un poco exitosos al respecto y demás, pero claro, eso no reduce la capacidad de contagio. Para reducir la capacidad de contagio necesitas actuaciones que precisamente impidan que este 95%, 94% que queda susceptible de contagio contraiga el virus. Además, una cosa que hemos aprendido en las últimas semanas es que los eventos que se llaman de supercontagio, en los cuales una sola persona contagia a mucha gente en un espacio normalmente que es cerrado, concurrido, poco ventilado y con contacto cercano entre personas, pensemos en tiendas, pensemos en restaurantes, en lugares de trabajo, transporte público. Parece que estos eventos son muy importantes hasta el punto de que es posible que un 80%
de los contagios se produzcan con solo un 20% de las personas en un inicio. De manera que esta media que comentaba antes de número reproductivo de 2,5, 3, en realidad es solo eso, una media. Hay gente que puede contagiar a 50, 60 personas una sola vez. Parece que esto es bastante importante. Tenemos que tomar medidas de visibilidad de este tipo de eventos, por un lado, y si suceden, capturarlos lo más rápido posible. Y aquí vamos con el famosísimo test, trace and isolate, como se dice en inglés, o medir, rastrear y aislar, como decimos en España, que es tú tienes que tener una capacidad de adelantarte al virus, de saber en qué lugares y para qué personas, para qué perfiles laborales, por ejemplo, es más probable el contagio por su grado de exposición y estar pendiente haciendo pruebas diagnósticas para que si se produce un evento de supercontagio, en Alemania hemos tenido uno esta semana pasada, con más de 600 contagiados en un matadero, por ejemplo, lo puedas detectar muy rápidamente, puedas rastrear los contactos de esas personas y aislarlas. Ese es el tipo de trabajo que deberíamos estar haciendo en España, además de las medidas de distancia social, de las mascarillas y demás, para evitar que ese 94-95% se vuelva a contagiar y que nos metamos en un segundo pico de lo que Tony bautizó, como yo creo muy adecuadamente, como la cordillera de los contagios, aludiendo al hecho de que aunque hayamos pasado un pico que claramente ha quedado atrás, eso no evita ni muchísimo menos que hayan otros muchos más adelante. Nuestro trabajo es tratar de evitar que los hayan. ¿Hasta cuándo? Pues probablemente el horizonte que nos ponemos todos, que es la vacuna, es la respuesta a ese hasta cuándo. La vacuna al final es si se produce, si funciona, si se distribuye de manera eficaz, y todo esto todavía son interrogantes, porque producir una vacuna en menos de 4 años ya sería un récord absoluto mundial. Y cuando digo producir, no solo digo inventarla y desarrollarla, también digo tener las infraestructuras para poder producirla. Hay que crear una fábrica o utilizar las fábricas que ya existen para producir millones de vacunas, hay que distribuirlas en todo el mundo, etcétera. Cuando lleguemos a ese punto, lo que hace la vacuna es efectivamente coger ese 95, 94, 96% de las personas y ayudarles a construir inmunidad ante el virus, al menos durante un tiempo. Pero hasta que no dispongamos de ella, pues, y hasta que no solo dispongamos de ella, sino que podamos distribuirla y asegurarnos de que funciona y de que funciona bien, porque no todas las vacunas producen inmunidad inmediata ni completa, pues hasta que no lleguemos a ese punto, a esa meta, por así decirlo, tenemos que seguir en la tarea, yo creo, de medir, rastrear, aislar por un lado, de tomar medidas de distancia social que tengan una mínima disrupción o la disrupción mínima posible en la vida de las personas, minimizando la probabilidad de eventos de supercontagio. Y además, pues obviamente tenemos que seguir trabajando en construir capacidad médica, capacidad hospitalaria, para cuando se produzcan contagios, al menos tratar de minimizar esa severidad tan fuerte y que, como digo, está en un punto dulce para él, malo para nosotros, para hacernos daño, pero no tanto como para morir en el intento de hacerlo y de contagiarse. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a pasar a otro capítulo muy interesante del libro que escribe Fran Beltrán, que es profesor de Historia Económica en la Norwegian University of Science and Technology, y que nos recuerda que el virus y pandemias de este tipo no son nuevos y que hemos tenido unos cuantos en la historia y que algunos han sido enormemente, ha tenido una incidencia enorme con millones y millones de muertos. Si quieres, Francisco, adelante. Hola, Tony. Lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta iniciativa, que pienso que es una contribución muy importante dadas las circunstancias. Me pedís que hable de historia y lo que voy a hacer va a ser intentar hablar de la gripe española de 1918, porque quizás es la que mejor se puede comparar con la situación actual. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es hablar brevemente sobre el proceso de difusión de ese episodio y también de su impacto. Simplemente recordar lo primero que fue un episodio brutal. Esta crisis infectó esta enfermedad a casi un tercio de la población mundial y murieron más de 50 millones de personas, lo que es
problema terrible. Y quizás desde nuestra perspectiva lo más importante, lo más interesante, aparte de las pérdidas materiales y la memoria, es darnos cuenta de que a pesar de que han pasado más de 100 años, los procesos de difusión de esa epidemia, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, están siguiendo patrones muy similares, por lo que es muy importante intentar aprender de esos episodios. Estos patrones básicamente siguen lo que está ocurriendo ahora, y es seguir el contacto humano, las interacciones entre las personas, los movimientos de población y cómo el virus, digamos, que va siguiendo esos caminos. El alcance de la gripe del 1918 fue global, como la actual, y también fue muy desigual, dependiendo de muchas circunstancias, y entre las cuales está, por supuesto, el grado de aplicación de posibles medidas para contener la difusión de la enfermedad. Y aquí estamos hablando de todas estas medidas de higiene pública que se están adoptando. Estamos hablando de cancelación de eventos públicos, de cierre de escuelas, de iglesias, donde se juntaba muchísima gente, cuarentenas, etcétera, etcétera. Siguiendo un poco con esto, y quizás también un poco sin olvidar la perspectiva actual, quizás lo más preocupante es las famosas 3 oleadas que acarreó la gripe de 1918 y de las que se está hablando mucho con razón. La crisis empezó como la actual en primavera, hubo un verano relativamente tranquilo y volvió con muchísima fuerza en el otoño de 1918, incluso la letalidad fue mucho mayor en esa segunda ola. Lo que hace quizás cuestionarnos las posibles consecuencias que una reapertura de la economía quizás antes de lo previsto pudiera tener. Desde luego estas cosas son inciertas, pero es algo que tenemos que tener en consideración. Es interesante también que el ritmo y la duración de estas olas que vinieron después de la primera vino obviamente marcado por los patrones de desplazamiento de los que estaba hablando antes y la interacción entre las personas y el hecho que hubiera medidas de distancia social o no. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Este tipo de medidas y el cómo las poblaciones las llevan a cabo, son capaces de efectuarlas durante un periodo relativamente largo de tiempo, es crucial a la hora de mitigar el proceso de difusión y, por tanto, su impacto tanto a nivel de vidas como posiblemente económico. Y este es otro de los puntos en los que la historia nos puede ayudar, echar un vistazo a lo que pasó. Porque está hablando mucho del coste de estas medidas de cerrar la economía, paralizar toda la actividad, el desempleo. Realmente es un coste muy alto y nos preguntamos si justifica esos cierres. Lo que nos da la historia es un horizonte temporal que ahora no tenemos, porque podemos echar un vistazo y ver qué pasó en un plazo de tiempo relativamente más largo. Es verdad, sin embargo, que hay pocos estudios que hayan analizado este tema de una manera rigurosa. Los pocos que hay apuntan, sin embargo, a que no existe tal disyuntiva, sino que cerrar la economía, aplicar todas estas medidas de distancia social, cuarentenas, cierres públicos, etcétera, no solamente tiene un impacto positivo a la hora de salvar vidas, sino que también tiene un impacto positivo en términos económicos a largo plazo porque ayuda, acelera la recuperación posterior. Repito que falta todavía mucho trabajo para poder afirmar esto con más rotundidad, pero la evidencia que tenemos va en esa dirección. Y quizás otra de las lecciones que nos dejan estas epidemias, y en concreto la epidemia de gripe de 2018, es el impacto a nivel interno de la propia sociedad. No solamente tenemos impactos desiguales entre países, sino dentro de la propia sociedad.
Y en concreto, la gripe del 18, igual que está pasando actualmente, tuvo un mayor impacto en los grupos de menor estatus socioeconómico. Las personas de renta baja son las que más lo sufrieron por diversos motivos, y no solamente podemos pensar en estos grupos respecto a nivel socioeconómico, sino también podemos hablar de género, de raza. Así que esto es algo que se está repitiendo, a pesar de que tenemos muchos más recursos de los que tenían las sociedades de la época, y que creo que deberíamos prestar mucha atención y deberíamos atajar. Desde luego, este es un tema muy amplio y creo que sería importante el dedicar más recursos a intentar aprender más cosas de lo que estos episodios nos dan. Muy bien, muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un capítulo. Hay algunos más en el libro respecto a la incidencia de la pandemia en España. Cristina Borra, con coautoras de la Universidad de Sevilla, Cristina, explotan la variedad de la incidencia del virus en las diferentes provincias para tratar de ver el efecto que ha tenido en parar los contagios y la letalidad y la mortalidad, el confinamiento y la cuarentena impuesta por el gobierno, que se puso al mismo tiempo. Cuéntanos, Cristina, por favor, tu capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Pues bien, lo vamos a mirar un poquito hacia atrás, pero no tanto como se puede con la gripe del 18 que nos acaban de contar. Entonces, lo que nosotros transmitimos es que todos los países, al final, antes o después, han impuesto medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, Alemania lo impuso el día 13 de marzo, España el 14, el Reino Unido esperó un poco más e impuso esa medida de distanciamiento social el 23 de marzo. Y además estaban en momentos diferentes de expansión del virus, porque en Alemania había menos de 3 casos por 100.000 habitantes, en el Reino Unido había en torno a 8 y en España había más de 12 ya. Entonces, como muy bien explicas, Tony, lo que hacemos en este capítulo, que he escrito junto con las profesoras Catalina Muedo, Almudena Sevilla y Noelia Rivera, lo que hacemos es utilizar esa variabilidad que había en la expansión del virus cuando se decreta el estado de alarma en España para ver cómo afecta el actuar más o menos rápido a esa mortalidad posterior que se produce como consecuencia del COVID. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay una correlación fortísima entre cómo estaban esas regiones en la expansión del virus cuando se decreta el estado de alarma y la mortalidad que tienen con posterioridad, en torno a los 10 o 12 días después, ¿no? Aproximadamente el 30 de marzo y el 17 de abril, en lo álgido de la pandemia. Hay una fuerte, tenemos regiones de contagio en torno a de más de 50, como era Madrid o La Rioja, junto a regiones que tenían una tasa de contagio de menos de 5, como Murcia o Canarias o Baleares. Entonces, lo que encontramos es que hay una correlación fortísima. Tal y como se encontraba la comunidad cuando se decreta el estado de alarma, predice perfectamente cómo se comporta después la mortalidad del COVID en esa región. En estudios, además, posteriores, hemos conseguido cuantificar que haber actuado un día antes podía haber evitado el 10% de las muertes por COVID en España. Entonces, nosotras subrayamos que es un impacto muy fuerte para estar simplemente estudiando el efecto de actuar antes, pero un día únicamente. Por poner un ejemplo, ese resultado implica que si Madrid hubiera actuado unos 6 días antes, cuando tenía la tasa de contagios que tuvo posteriormente Baleares el día 14 de marzo,
pues podrían haberse evitado 77 muertes diarias en la Comunidad de Madrid, lo que hubiera significado, pues, prácticamente una reducción del 40% del total de la mortalidad que hubo en ese periodo álgido del confinamiento. Este análisis lo completamos también intentando investigar cuál ha sido el mecanismo, ¿no? La mayoría de los gobiernos, cuando se enfrentaron de primeras a este problema, pues hablaban de intentar aplanar la curva de contagios para que los sistemas sanitarios no se vieran saturados. Nosotros intentamos mirar si este ha sido verdaderamente el mecanismo fundamental de evitar las muertes en esas comunidades que han actuado cuando aún no tenían muy desarrollado el virus, comparado con las otras que lo tenían ya mucho más avanzado. Y lo que encontramos es que el mecanismo fundamental, con todo lo importante que es tener un sistema sanitario saneado y funcionando eficientemente, el mecanismo fundamental ha sido la reducción del número de contagios. Entonces, más que haber permitido que los sistemas sanitarios funcionaran eficientemente, el confinamiento ha conseguido reducir las muertes porque ha reducido los contagios. La verdad es que es difícil extrapolar nuestros resultados fuera del periodo que nosotras hemos analizado, que tiene una serie de características en cuanto al estado de la técnica, el estado de los test con los que se han podido contar, etc. Pero si hay una receta que podemos hacer muy clara, es que cuando se trata de una pandemia hay que actuar rápido, que es crucial. Y actuar rápido muchas veces significa actuar un día antes, porque cuando estamos ante una pandemia, verdaderamente el tiempo es oro. Y nada, eso era lo que quería comentaros sobre nuestro capítulo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Muy interesante los cálculos y la importancia de reaccionar rápido con datos y con evidencia. Bueno, ahora vamos a pasar a Rafa Domènech. Rafa bueno, es el jefe de estudios de análisis económico en el BBVA y profesor de la Universidad de Valencia. Escribe un capítulo con coautores también. Hay algunos más capítulos sobre la misma temática, que es tratar de aventurar cuál puede ser el impacto económico del virus. Es muy difícil porque hay una enorme incertidumbre respecto a los propios supuestos epidemiológicos. Pero bueno, es un ejercicio importante y necesario también para poder tomar decisiones de política económica. Así que, sin más dilación, Rafa, si quieres contarnos, muchas gracias. Pues muchas gracias, Tony, muchas gracias, Vicente, por la invitación. Es un placer haber colaborado en este libro junto con los profesores José Emilio Bosca y Javier Ferri. Bueno, en nuestro capítulo lo que hacemos es realizar ejercicios de simulación de los efectos de las medidas de política económica que se han adoptado en Europa y en España, precisamente para hacer frente a la crisis económica del coronavirus. Nuestras simulaciones parten de la última versión de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico que tenemos para la economía española, que se denomina EREMS, y consideramos que la epidemia del coronavirus en España genera 5 tipos de perturbaciones. Por un lado, las que afectan a la utilización de los factores productivos, lo que normalmente se conoce como SEOC, la productividad total de los factores, las que afectan a la confianza de los hogares y que se plasman en una contracción de la demanda agregada, las que afectan a la confianza de las empresas y que deprimen las inversiones, y también las que afectan a la compra de viviendas. Por un lado, tenemos las perturbaciones que afectan al comercio internacional, porque se produce una caída en la demanda de exportaciones a nivel mundial. Todos los países entran simultáneamente en crisis como consecuencia de una pandemia. Y, por último, las que afectan a potenciales impagos en el sector bancario. Tenemos en cuenta también, cuando hacemos este capítulo, el avance de la contabilidad nacional del primer trimestre que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en el que
el Producto Interior Bruto cayó un 5,2% y esto nos permite calibrar estos shocks, ¿no? Una vez calibradas las perturbaciones, pues lo que hacemos es supuestos sobre el plan de retorno por fases a lo que se denomina la nueva normalidad y a la recuperación gradual de la economía. Que el supuesto más importante es que suponemos que antes de 2021 no va a haber una vacuna eficaz y generalizada para luchar contra la enfermedad y que la nueva normalidad pues implica que estas perturbaciones negativas no desaparecerán completamente a finales de este año. Partiendo de la economía de este escenario base, lo que hacemos posteriormente es evaluamos las siguientes medidas de política económica. Por un lado, la actuación bastante agresiva y contundente por parte del Banco Central Europeo, la introducción de la cláusula de salvaguarda por parte del ECOFIN, también del Eurogrupo, por la cual se pospone el ajuste presupuestario este año y el año que viene, y luego toda una batería de medidas que se han adoptado por parte del Gobierno español en cuanto a avales a empresas y autónomos, gastos relacionados con los ERTEs, exención de cotizaciones a la Seguridad Social, aumento del gasto de sanidad y una medida, dos medidas muy importantes, ¿no? La línea de crédito y los avales concedidos por el Instituto de Crédito Oficial y también los aplazamientos de impuestos. Lo que vemos en nuestro capítulo es que el efecto conjunto de todas estas medidas consideradas es muy importante, ¿no? Con todas estas medidas en marcha, la caída anual del Producto Interior Bruto en 2020 se modera o se reduce en 3,6 puntos porcentuales. Es decir, que en lugar de caer algo más de un 14%, pues la economía española caería un 10,5%, ¿no? Y esto también modera la caída del consumo privado y de la inversión, sobre todo de la inversión privada, que hace que caiga algo menos de 13 puntos, ¿no? Ahora, eso sí, estas medidas no salen gratis. La otra cara de la moneda es el aumento adicional del déficit público, solo por estas medidas, que son las que nosotros simulamos. Posteriormente se han puesto en marcha otras adicionales, cuando ya habíamos escrito este capítulo, pero solo por las medidas que nosotros evaluamos, el aumento adicional del déficit es de más de 3,5 puntos, ¿no? Con lo cual el multiplicador fiscal que estamos obteniendo es aproximadamente la unidad, ¿no? Y esto, bueno, pues hace que el déficit público, ¿no? Como resultado de estas medidas, solo estas medidas, pues harán que el déficit público supere los 12 puntos del Producto Interior Bruto y que el ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto se acerque a cerca de 120 puntos porcentuales, ¿no? Nuestros resultados lo que indican es que en una crisis extraordinaria como es la del COVID-19, pues hay que hacer uso de todas las herramientas disponibles de política económica y en estas situaciones las políticas fiscales, pues insisto, deben hacer todo lo posible, ¿no? Para mitigar las consecuencias potenciales, que algunas de ellas, si no actuamos rápidamente, pueden ser permanentes, ¿no? de esta crisis, ¿no? No hace mucho, al principio del periodo de confinamiento, Mario Draghi decía, ¿no? que nos enfrentamos a una guerra contra el coronavirus y que debemos movilizarnos en consecuencia, y nuestros resultados pues son consistentes a esta afirmación, también son consistentes con el consenso de que una crisis extraordinaria como es esta, la del coronavirus, pues requiere hacer uso de todas las herramientas disponibles de política económica. Pero no me gustaría finalizar sin decir algo importante en lo que hay que insistir una y otra vez, y es que los efectos de todas estas políticas son mayores cuanto mejor se diseñan estas medidas y cuanto más rápida y sobre todo más eficazmente se llevan a cabo, ¿no? Evitando un uso poco eficiente de los recursos públicos. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. Un impacto muy severo, probablemente, bueno, desde luego mucho más severo que el de la última crisis. No sabemos, tenemos una enorme incertidumbre en relación a lo que va a durar el impacto económico. Pero en todo caso, pasamos al siguiente capítulo. Bueno, Floren Felgueroso, que es investigador de FEDEA y pues ha escrito más de un capítulo, creo que al menos dos capítulos en el libro.
pues sobre el impacto en el empleo. En esta crisis hemos visto que, que algunos de los patrones que veíamos en crisis pasadas, con una incidencia particular en los trabajadores temporales, etcétera, se han repetido. Unas desigualdades en ese sentido, pero por otra parte hemos también, por la naturaleza de la crisis, hemos innovado en el tipo de respuestas. Hemos tenido los ERTEs por primera vez, una importancia enorme en la crisis para reducir la incidencia del desempleo. Floren, si quieres contarnos un poco más. Sí, un poquito más, porque ya básicamente lo has dicho todo. Pero, bueno, sí, hay 2 capítulos en el libro que tratan directamente de indicadores de empleo y en los que participo. En el primero que participo con Sergi Jiménez y José Ignacio García Pérez, lo escribimos en la segunda quincena de marzo. Incluso no habían salido todavía los primeros datos de empleo y paro, de afiliación y paro. Y lo que nos interesaba mucho era, primero, reivindicar la necesidad de tener indicadores y datos adaptados a las circunstancias muy específicas de esta crisis, que no es una crisis para nada comparable a las demás. ¿Por qué? Pues simplemente porque por lo menos la primera fase que corresponde a lo que es el estado de alarma, bueno, pues simplemente es el estado que ha dicho a algunos sectores y a algunas empresas que no podían producir o tenían que cerrar y no podían, desde luego, mantener su actividad económica, ¿no? Y ahora estamos en una fase de desconfinamiento en la cual, bueno, no es el paro absoluto, pero aún así, pues hay restricciones de espacio y hay restricciones de aforo que hacen que al final, bueno, pues tienes una limitación de oferta que no estábamos, pues, yo por lo menos, con mi edad, que tengo 53 años, no lo había visto en mi vida, ¿no? Por lo tanto, sí que es una situación nueva que requiere indicadores nuevos porque además las medidas han sido nuevas. Has citado los ERTEs y demás cosas. Entonces, tenemos 2 capítulos. El primero, decía, lo escribimos antes de los primeros datos. Lo que dijimos es que era muy importante seguir esta crisis en términos dinámicos, en términos de flujos, en términos de creación y destrucción de empleo, de altas a la seguridad social y bajas del paro, y al revés, bajas de la seguridad social y altas del paro, para poder ver cómo iba evolucionando y para poder saber en qué medidas teníamos que aplicar, ¿no? Entonces, lo que decíamos era, cuidado, que el estado de alarma coincide justo con el mejor momento de la economía española, que es muy estacional. Sabemos que entre marzo y mediados de mayo, nosotros calculábamos que el estado de alarma pues tendría un recorrido de 2 meses. Fijaros que a mediados de marzo, cuando escribimos este artículo, estábamos en la primera quincena del estado de alarma, por lo tanto, ya nos parecía, decimos, ¿qué va a pensar la gente? Que digamos que son 2 meses, ¿no? Luego fueron bastantes más. En estos 2 meses, el año pasado, por ejemplo, hubo 1.700.000 personas que encontraron empleo. Y 1 millón de las cuales 1 millón no tenía derecho a prestaciones cuando en la situación inicial, o sea, la transición del paro al empleo. Por lo tanto, ya en esta que priorizamos va a ser muy importante hacer un análisis dinámico que tenga en cuenta esta situación, porque si solo aplicamos políticas económicas basadas en el estático, solo cubriremos parte de la población empleada hoy o parada hoy, pero no sabemos lo que va a ocurrir con gente que incluso sale de la inactividad y trabaja, ¿no? Entonces, lo que reivindicamos ya en las conclusiones era que pensábamos también en esta gente, que son muchos. Digamos, que si en algún momento se tenía que establecer un ingreso mínimo vital, pues este será el momento, ¿no? Luego ya el segundo capítulo que escribimos ya fue con datos de marzo y en parte de abril. Y ahí, pues, lo que se reflejó efectivamente es que el impacto de la crisis iba en la dirección prevista, ¿no? Primero, yo ya avanzo, porque los datos sobre los cuales se basaban con los primeros de libro hasta abril, ahora sabemos ya a finales de mayo que hemos alcanzado un récord de demandantes de empleo con 8.400.000 demandantes. El récord anterior eran 6 millones en un mes de mayo, el mes de mayo del año 2013, de los cuales, bueno, tenemos 3 componentes. La primera componente es la que decías tú, Tony, antes, es que lo primero que ocurrió en la primera quincena es que se despidió a mucha gente. O no se renovó o se cesó. Sobre todo 3/4 partes de este empleo fue temporal.
y fue a engrosar las filas del paro en su gran medida, ¿no? Entonces, esto es la repetición de la historia que ya conocemos de la economía española, que cada vez que hay un shock de este tipo, bueno, pues quien paga el pato normalmente son los temporales. Un segundo fenómeno que mencionabas también, que son los ERTES, y eso ha sido histórico porque hemos llegado a finales de mayo durante el mes de mayo, perdón, a finales de abril hemos llegado a 3.400.000 asalariados cubiertos por ERTES. Para tener una idea de lo grande que es esta cifra, es todos los trabajadores que han sido cubiertos por ERTES desde el año 93 en España, casi 27 años. Pero si vamos a Alemania, pues el Kurzarbeit, que serían nuestros ERTES, han cubierto tanto, a finales de mayo había tantos cubiertos como en los últimos 20 años en Alemania, que es un país que suele hacer más uso que nosotros, ¿no? Bueno, ha sido bastante general en el contexto europeo. Hemos llegado a esta cifra y desde entonces pues han ido reincorporando algunos trabajadores. Bueno, nos dan las cifras dentro de poco y lo iremos viendo, pero queda lo grueso, ¿no? La parte más importante todavía por reincorporar, y es lo que está discutiendo en estos momentos a nivel de negociación con los agentes sociales, ¿no? Y luego hay el tercer fenómeno, que es el que mencionábamos antes, que es la caída de las contrataciones, ¿no? Esto es daros cuenta que lo que ha ocurrido de repente durante el estado de alarma es como si hubiésemos retrocedido a un mercado de trabajo del tamaño del año 97. Es decir, por ejemplo, ha habido un 40% menos de contrataciones y colocaciones que el año pasado, y las cifras de contratos eran parecidas a las del año 97. Por eso es con un tamaño de afiliación y de empleo parecido al año 97. Esto es en lo que hemos vivido durante el mes de abril y el mes de mayo, una situación de stand-by, una vez que la segunda quincena de marzo pues, se produjo todos estos efectos. Bueno, es una situación nueva para nosotros, pero estamos saliendo de este estado de alarma, estamos saliendo de las condiciones tan restrictivas en la oferta, y lo que viene ahora, cuando hablamos ya de crisis económica, es ver qué puede haber pasado o qué va a pasar con la demanda, ¿no? La demanda se va a ver afectada por los cambios en las rentas, por los cambios en los hábitos de los consumidores, por el temor que tenemos también todavía muchos, yo me incluyo, a este bicho que anda por ahí circulando y que de alguna manera pues hace que vayas a las tiendas y a varios sitios con cierto temor, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo vamos a salir de esta? Pues seguiremos teniendo necesidad de ver los flujos de creación y destrucción en lugar de en términos netos. Nos podemos confundir mucho si solo hacemos un análisis en términos netos y no nos damos cuenta de que al final, cada año, cada mes, incluso meses en los cuales ni se crea ni se destruye empleo en términos netos, pues hay 5 millones de movimientos de afiliación a la seguridad social, o simplemente entre fines de mes hay casi unos 700.000 salidas y otras entre 700.000 entradas del paro, ¿no? Esto es lo que nuestros capítulos de lo que tratamos, y lo decimos porque nos parece tan importante, e intentamos explicarlo un poquitín y ilustrarlo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Floren. Muy interesante. Bueno, son números que no habíamos conocido nunca, una crisis absolutamente excepcional en términos de destrucción de empleo y en el impacto social que tiene. Una de las dimensiones del impacto es que no es igual para todo el mundo y que hay desigualdades significativas pues desde en muchos ámbitos, desde los que podemos trabajar y teletrabajar a distancia hasta desigualdades por tipo de contrato, desigualdades por género, hasta desigualdades en las escuelas. Una de las dimensiones más importantes, y hoy tenemos con nosotros a Libertad González, profesora de la Pompeu Fabra, que escribe un capítulo y que además ha conseguido hacer una encuesta y tener unos datos sobre el uso del tiempo durante este confinamiento. Uno de los efectos muy importantes que ha causado esta crisis es que ha forzado a cerrar las escuelas y que, por tanto, hemos tenido a los niños, los que somos papás, en casa, y eso, pues, evidentemente, altera pues, la distribución de cómo funcionamos en casa, y hay una dimensión de género importante que nos va a explicar ahora Libertad. Muchas gracias, Libertad. Gracias, Tony. Pues en mi capítulo del libro, efectivamente, intento reflexionar un poco sobre
los efectos de la pandemia sobre el trabajo remunerado y no remunerado en España, pensando un poco sobre efectos diferenciales por género. Entonces, lo primero que comento es que la crisis actual es muy diferente de las anteriores, por ejemplo, de la de 2008, en primer lugar, por cómo ha afectado a diferentes sectores de la economía. Entonces, si bien la crisis anterior fue una crisis que afectó en mayor medida a sectores de la economía muy masculinizados, como, como la construcción o la industria, la crisis provocada por la COVID-19 ha afectado más a sectores que están más feminizados de la economía, como el sector servicios en general y más en particular pues hostelería y comercio. Con lo cual, en términos de impacto de la crisis actual sobre el empleo por género, este impacto diferencial por sectores lo diferencia mucho del efecto de crisis anteriores y nos hace temer por un impacto mayor sobre el empleo femenino que en crisis anteriores. Aparte de que el impacto de la crisis actual sobre el empleo varía mucho entre sectores, también esperamos que varíe mucho dependiendo de en qué medida cada puesto de trabajo se puede realizar a distancia o no. Y aquí también existen diferencias en términos de género en la, digamos, teletrabajabilidad de los puestos de trabajo. Y luego un tercer aspecto que nos hace preocuparnos por los impactos de la crisis actual en términos de desigualdades de género es el tema de que, bueno, durante los 3 meses que han pasado desde la declaración del estado de alarma en marzo, estamos hablando de 3 meses en los cuales el cierre de los centros educativos ha hecho que los niños se hayan quedado en casa y, por lo tanto, las tareas de cuidados en el hogar han aumentado muchísimo de volumen. Y, bueno, como las mujeres se encargaban en mucha mayor medida de las tareas del hogar y de los cuidados de los hijos con anterioridad a la crisis, pues esto nos hacía pensar que en la situación actual este trabajo no remunerado adicional generado por las necesidades de cuidado de los hijos iba a recaer de manera desproporcionada sobre las mujeres. Para intentar responder a este tipo de preguntas, junto con mi coautora Lidia Farrén, durante el mes de abril realizamos una recogida de datos porque, claro, necesitábamos o queríamos acceso a datos sobre la situación a tiempo real y los datos que nos interesarían tardarían más en estar disponibles. Por ejemplo, la encuesta de población activa la tendremos en julio y queríamos también información sobre el uso del tiempo dentro del hogar, no solo el trabajo remunerado. Entonces realizamos una recogida de datos de más de 7.000 hogares por todo el territorio nacional durante el mes de abril y aquí observamos en primer lugar que durante el mes de abril de nuestros 7.000 encuestados un 23% aproximadamente nos decía que tenía trabajo justo antes del confinamiento pero que había perdido su trabajo en el momento de ser entrevistados a mediados de abril. Muchos de ellos estaban en ERTE pero otros estaban desempleados. Lo primero que observamos es que la pérdida de empleo, de hecho, estaba bastante equilibrada, no era mucho mayor para hombres o para mujeres, era bastante parecida. Sí que observábamos mucha diferencia, por ejemplo, por nivel de formación. Las pérdidas de empleo eran más cercanas al 15% entre los titulados universitarios, pero más del 30% entre los trabajadores sin titulación universitaria. Y luego lo que nos interesaba era ver un poco este aumento en el volumen de tareas del hogar, sobre todo por el cuidado de los hijos, pero también por la imposibilidad de externalizar muchos otros servicios por el cierre de la economía. Nos interesaba saber cómo se había repartido este volumen extra de trabajo en el hogar. Y aquí, bueno, pues lo que observamos es que, en primer lugar, la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos recaían sobre las mujeres en gran medida antes del confinamiento, esto ya lo sabíamos, y vemos que durante estos 3 meses de confinamiento, en familias biparentales con hijos, los hombres han aumentado ligeramente su participación en todas las tareas del hogar, aunque ese aumento en la participación ha sido pequeño. Salvo en la compra, que sí que observamos que durante el confinamiento los hombres se han encargado mayoritariamente de la compra. Recordemos que durante el periodo más duro del confinamiento salir a la compra era una de las pocas cosas que justificaban salir de casa. Excepto esta, la mayor parte del aumento en el volumen de trabajo en el hogar ha recaído sobre las mujeres, lo cual nos hace, bueno, pues temer por que, digamos, la crisis ha afectado doblemente a las mujeres, las que han perdido su trabajo
tienen la carga de trabajo doméstico no remunerado, pero a las que no lo han perdido tienen ahora esta doble carga, que en el caso, por ejemplo, de las madres solteras, puede dificultar enormemente la vuelta al trabajo. Termino la reflexión diciendo que, bueno, ahora que ya parece que estamos volviendo a una nueva normalidad, será interesante pensar sobre el impacto desigual de género de la reactivación de los distintos sectores, porque hay algunos sectores que se van a reactivar o se están reactivando muy rápidamente, mientras que otros van a tardar más tiempo. Y precisamente el sector servicios, el sector de comercio, de hostelería, restauración, turismo, que es un sector más feminizado, es de los que seguramente va a tardar más en volver a su actividad. Si a esto sumamos que muchas de las trabajadoras en este sector tienen dificultades para conciliar por el, digamos, el tiempo extra que requieren los cuidados mientras que permanezcan cerradas las escuelas, esto nos hace pensar que, bueno, que quizá a medio plazo también tengamos que tener efectos desiguales de la crisis en términos de género. Muchas gracias, Tony. Bueno, muchas gracias, Libertad, por contarnos el impacto desigual que puede tener la crisis entre hombres y mujeres. Ahora pasamos a otro, digamos, a otro ámbito de potenciales desigualdades que puede ser muy grave, que es que como consecuencia de la pandemia pues, hemos tenido que cerrar las escuelas y evidentemente el cierre de las escuelas no tiene un impacto igual para todo el mundo. Hay personas que tienen menor acceso a tecnología, que tienen entornos más difíciles para estudiar, etcétera, y esta crisis podría contribuir a aumentar las desigualdades educativas o la brecha educativa por nivel socioeconómico. Tenemos a Ismael Sanz, que ha escrito un capítulo muy interesante a este respecto en el libro y que es profesor de la Rey Juan Carlos. Si quieres, Ismael, contarnos, muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Efectivamente, lo que mostramos en esos dos posts en As Gratis y en el capítulo del libro, bueno, lo que mostramos es que el efecto del cierre de los centros educativos sobre el aprendizaje de los alumnos no va a ser muy elevado, el efecto promedio. Entre otras cuestiones, porque ha habido un fantástico trabajo por parte de los centros educativos y de los docentes, un esfuerzo de cambiar en muy poco tiempo de la enseñanza presencial a la enseñanza online. El problema está sobre todo que es que ese efecto va a estar concentrado en los alumnos de entornos desfavorecidos y en los estudiantes que ya estaban de por sí rezagados. Es decir, a ese tipo de alumnos sí que les va a afectar muy negativamente su aprendizaje, el cierre de los centros educativos y, por lo tanto, si tenemos que los alumnos de entornos favorecidos ya tenían unos buenos resultados académicos previos al cierre de los centros educativos, no les va a afectar en muy buena medida el cierre de los centros y a los alumnos rezagados y de entornos desfavorecidos sí que les va a afectar negativamente, pues evidentemente la conclusión es que se van a incrementar las desigualdades. El efecto promedio que estiman la mayoría de los estudios que se han hecho y que nosotros mencionamos en el capítulo es que el cierre de los centros ese tercer trimestre va a tener un impacto negativo de en torno al 6% de la desviación estándar, es decir, básicamente para que se pueda hacer una idea, los lectores es tanto como la diferencia que hay entre ahora mismo en los resultados de PISA entre España y la OCDE. Y, como digo, muy concentrado en esos alumnos de entornos desfavorecidos, por cuanto que no tienen la misma posibilidad de acceso a los recursos digitales, a los ordenadores, o si tienen ordenadores los tienen que compartir, más con su madre, con su padre, con sus hermanos a la hora de estudiar. La conexión, la conectividad no es siempre la misma y, además, la madre y el padre no pueden ayudar de la misma forma en entornos desfavorecidos que favorecidos, por exposición de tiempo y también, como muy bien señala el profesor de la Universidad de Bristol, Simon Burgess, por las propias habilidades no cognitivas de los padres, ¿no? De esa capacidad de perseverancia, de resiliencia, de motivación y las propias habilidades cognitivas de los padres. Desde luego que para ayudar a un alumno, sobre todo ya en la ESO, bueno, pues la madre y el padre tienen que tener mucha confianza en sus propias habilidades cognitivas y si esa confianza no existe, no va a poder apoyar en las tareas, en los deberes a sus hijos. Lo que mostramos en ese capítulo del libro es que se puede mejorar, se puede intentar amortiguar el impacto del cierre de los centros, muy particularmente, bueno, pues recuperando programas que han funcionado ya en España. Por ejemplo, el programa PROA, que funcionó hasta 2012, el programa de refuerzo, orientación y apoyo a los alumnos, que lo que hacía era, en algunas de sus modalidades, apoyar 4 horas a la semana a los alumnos que se rezagados, bueno, pues
todo en lectura, en hábitos de estudio, en resolución de problemas, muy centrado en lo que es lengua y matemáticas y, por tanto, ofrecer esas horas adicionales, esas 4 horas a la semana adicionales a los alumnos rezagados y que la evidencia empírica, un trabajo desarrollado por los profesores José Ignacio García Pérez y Marisa Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide, publicada en Economics of Education Review, muestra que mejoró los resultados de los alumnos, particularmente en lectura, en hasta un 8,5% de la desviación estándar. Y también ese programa de abandono que funcionaba también hasta 2012, un programa de reducción del abandono que lo que perseguía era, bueno, pues que los alumnos no dejen los estudios, porque luego mostraba que es mucho más difícil conseguir que un estudiante que abandona los estudios o un joven que abandona los estudios vuelva a reintegrarse al sistema educativo, es mucho más difícil que intentar evitar desde el principio que abandone los estudios, y ese programa de abandono contribuyó a la disminución del abandono educativo de nuestro país, que recordemos que con el 17,3% es aún el más elevado de toda la Unión Europea, pues contribuyó con una disminución adicional de 2 puntos. En definitiva, lo que mostramos es que hay un efecto muy concentrado en los alumnos de entornos desfavorecidos y que ya están rezagados del cierre de los centros, que van a perder aprendizaje, es decir, que no van a realizar los progresos que hubieran realizado si los centros no se hubieran cerrado, que además adicionalmente, como viene ahora el verano, esa pérdida de aprendizaje se va a acentuar. Es decir, no solo que no van a progresar, sino que incluso van a olvidar parte de los conocimientos que aprendieron en los 2 primeros trimestres, y que para evitar esa pérdida de aprendizaje de los alumnos de entornos desfavorecidos y rezagados, bueno, pues hay que retomar programas que funcionaron muy bien en España, como el PROA, como Abandono, que están sobre todo centrados en tutorías a pequeños grupos, precisamente a grupos de alumnos desfavorecidos y rezagados que no se han podido aprovechar de la misma forma de la educación online, porque la educación online, bueno, pues ha conseguido amortiguar el impacto para muchos alumnos, pero no para este tipo de estudiantes. Ismael, muchísimas gracias. Es probablemente una de las cuestiones más graves, es el efecto en desigualdades que puede tener en la educación este impacto de la pandemia. Hemos hecho la primera parte, que era básicamente sobre la naturaleza, la incidencia del virus y la historia de este tipo de pandemias y qué podemos aprender. Hemos hecho la segunda parte en el que hablábamos de los diferentes impactos, el impacto macroeconómico, el impacto en el empleo y las potenciales desigualdades que puede esto causar, y hemos visto algunos primeros datos que se habla en el libro. Y ahora pasamos a un tercer bloque, digamos, en el que vamos a hablar de políticas económicas y de respuestas. Antonia Díaz, que es profesora de la Carlos III, escribe para mí, uno de los capítulos más interesantes, en el que trata de orientarnos y ofrecer una guía de cómo es la naturaleza de esta crisis y de cómo hay que entenderla y de cómo se puede responder de manera efectiva y de los riesgos a futuro. Y creo que es una manera de pensar muy útil para entender mejor la crisis a la que nos enfrentamos. Así que, Antonia, si quieres explicarnos, muchas gracias. Gracias, Tony. Nosotros empezamos pensando sobre la crisis del coronavirus muy al principio. De hecho, nuestro primer post, en el que se ha basado parte de lo que hemos escrito en el capítulo del libro, salió el 13 de marzo, o sea, realmente muy pronto, porque nos parecía muy urgente entender qué es lo que estaba pasando y cuál es la naturaleza del shock económico en el que nos estamos, y por supuesto de salud, que nos estamos enfrentando, para poder diseñar las herramientas con las que luchar contra ello. Entonces, nos pareció importante destacar ahí, primero, que se trata de un evento de muy baja probabilidad. Y esto es importante a la hora de entender las dificultades con las que podemos predecir qué es lo que va a pasar más adelante. Se trata de una externalidad negativa. Lo que quiere decir es que se necesita una coordinación por parte de las instituciones públicas, de las acciones privadas, para poder salir adelante. Y, en definitiva, lo que ha sucedido es que lo que tenemos que hacer para impedir el contagio es exactamente eso, lo que nos lleva a una crisis económica, porque no hemos podido, durante 3 meses, no hemos podido producir, no hemos podido consumir. Es decir, se trata conjuntamente de un shock de oferta y de demanda fenomenal, de más de 1 grado de oferta o demanda dependiendo del tipo de sectores de los que estemos hablando, y en particular en España, por el tipo de especialización que tenemos, que yo le llamo una especialización ricardiana dentro de la Unión Europea, particularmente, por ejemplo, el caso paradigmático es turismo,
es simultáneamente un shock de oferta y de demanda. Esto es algo que no hemos visto en el tiempo que yo tengo memoria económica. Y aparte de esto, se trata de una crisis súbita, pero producida por la coordinación en el paro de la actividad real. Y esto también es importante entender. Pero simultáneamente, a medida que se ha parado la actividad real, la actividad financiera siguió su marcha. Los plazos siguen venciéndose, los pagos hay que hacerlo, hay que pagar las hipotecas, hay que pagar a proveedores, etc. Esta conjunción de hiperactividad financiera y paro real es lo que ha hecho que nos estemos en el problema en el que estamos, tremendo. Y es lo que determina el tipo de políticas que se han llevado a cabo, a mi juicio, con buen criterio. Su implementación puede ser más discutible más o menos y yo lo veremos más adelante cómo es. Y en particular, la naturaleza de este shock es lo que ha determinado que sea muy importante articular lo que hemos llamado moratorias de pagos. ¿Cómo se ha visto esto en España? Pues, por ejemplo, los avales ICOs, aplazamientos de pagos de impuestos o asistencia directa a las familias. El cómo pagarlo, el shock con el que estamos, también otros capítulos con los que están hablando más de ello, y está claro que de una forma práctica nos tenemos que centrar en los fondos que nos da el MEDE, la ayuda que obtenemos del Banco Central Europeo, y tenemos que pensar muy bien sobre el fondo de recuperación. Y finalmente, me parece importante pensar cuánto durará esta crisis. Y ahí me parece también importante pensar en la cuestión tecnológica. Nos enfrentamos a un gran reto, que es que cómo hacemos una transición hacia tecnologías seguras desde el punto de vista sanitario hasta que obtengamos una vacuna. Y mientras que tengamos que hacer esta transición, y es difícil hacerlo, este shock va a tener cierta duración. Entonces, en definitiva, esto es lo que hemos estado hablando en nuestro capítulo. Muchas gracias, Antonia. Ahora tenemos a Luis Garicano, que es vicepresidente de Renew Europe y también ex profesor de Chicago y de LSE. La gente va a hablar de la dimensión europea de esta crisis. Ha habido unos cambios que hace unos meses simplemente no hubiéramos podido esperar. De pronto tenemos un embrión de fondo de desempleo común, tenemos un activismo extraordinario del Banco Central Europeo, tenemos una promesa de emitir bonos conjuntos por parte, no se puede llamar eurobonos, de la Comisión Europea. Luis ha hecho un montón de propuestas, entre ellas esta propuesta sobre el fondo de reconstrucción y cómo diseñarlo y para qué utilizarlo. Si quieres contarnos, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Es un placer poder charlar con vosotros y poder dar una respuesta europea. La realidad es que en estos 3 o 4 meses hemos visto cómo Europa, la Unión Europea, se convertía de un pigmeo económico en un gigante o casi en un gigante con las decisiones que hemos tomado durante estos meses. Hace unos meses la idea de que Europa pudiera en algún momento emitir una cantidad tan grande de deuda conjunta como ahora se está hablando era algo que realmente no se consideraba. Había 2 líneas de respuesta que yo creo que más o menos todos esperábamos, que el Banco Central Europeo pues anunciara compras de activos y efectivamente el Banco Central Europeo ha anunciado un programa muy, muy importante de compras de activos, haciendo que los estados mantengan su acceso al mercado, 750.000 millones en su primer momento y ahora lo ha ampliado a otros 600.000 millones, que básicamente quiere decir que los estados pueden endeudarse sin miedo de entrar en un círculo vicioso como el que sucedió ante la crisis del euro, en el que la deuda empieza a hacerse menos atractiva, hay que subir los tipos, empieza la gente a preocuparse por salidas del euro y al final terminas en una crisis de deuda completa. Esta primera intervención del Banco Central Europeo venía con una segunda intervención que yo creo que ha sido quizás más grande de lo que esperábamos, pero que podría ser esperada. 3 programas de liquidez pasados por el Eurogrupo. Una cosa que se llama el SURE, que es un apoyo a los seguros de desempleo nacionales, que propusimos de Renovar Europa. Otra cosa que es el MEDE. El MEDE es el mecanismo habitual de rescate que todos conocemos. En este caso, Europa lo que ha hecho el Eurogrupo ha sido eliminar las condiciones y permitir que cualquier país pueda acceder a él sin condicionalidad macroeconómica, y un programa del Banco Europeo de Inversiones para ayudar a las empresas. Esta era una respuesta que hubiera sido buena, pero relativamente convencional y que no hubiera dado lugar a grandes sorpresas. Esa tercera pata de la que quiero hablar, que propusimos en este papel y que luego, el Parlamento saca una resolución y que luego ha habido una propuesta franco-alemana que está
siendo negociada en el momento en que estamos grabando, en el que estamos haciendo estas intervenciones. Y esta idea pasa por una emisión de deuda conjunta muy importante por parte de los Estados europeos. Recordemos que esto durante la del euro era algo impensable. Merkel dijo con absoluta claridad que Europa no emitiría deuda conjunta. Como Tony bromeaba antes, eurobonos es una palabra tabú. Sin embargo, en este momento, pues Francia y Alemania han dicho que lo quieren hacer y todos los Estados miembros parece que van a ir por ese camino, no solo emitiendo deuda conjunta, sino usando esta deuda en vez de para dar préstamos con préstamos, para permitir inversiones con préstamos, que es quizás el gran avance que se plantea aquí. Es decir, no es que resuelva problemas de liquidez, sino que Europa invierte y está resolviendo problemas reales de solvencia. Esto responde a que Europa es capaz de emitir deuda más barata porque puede emitir un activo mucho más seguro que los Estados miembros, a que los Estados miembros tienen un exceso de endeudamiento y a que realmente hay también una cuestión simbólica de mostrar a los europeos que cuando hay un problema Europa está detrás. Pero quiero hablar de un tema muy concreto y muy importante que no está realmente en el debate con tanta importancia como tendría que estar y que nosotros en este capítulo yo hago bastante hincapié, que es el tema de los recursos propios. La idea es que Europa, para hacer frente a este endeudamiento, no debería financiarlo con los recursos de los Estados miembros habituales. Europa se financia con recurso a contribuciones directas de los Estados miembros. Se negocian esas contribuciones directas. ¿Por qué? Bueno, porque Margaret Thatcher hizo un poco lo de Puigdemont, de España no roba, que dijo Europa no roba, y cambió el sistema a un sistema en el que el Reino Unido pues, se calculaba cuando paga cada país y se les devolvía cuando había pagos, entre comillas, excesivas. Esto es una muy mala forma de financiarse porque supone negociaciones continuas, supone muchos problemas y en este caso concreto es una manera particularmente mala de financiarse porque vamos a ver estos 750.000 millones adicionales que hay que financiar. Europa, de momento, parece que la idea es que posponga durante una temporada la decisión sobre de dónde va a salir este dinero para repagarlo. Y cuando venga el momento de repagar, va a haber tres posibilidades. Recortar el presupuesto comunitario muy sustancialmente, 15-20%, cosa que no es atractiva. Obligar a los estados a pagar más, cosa que se van a negar. Y con que un estado se niegue, volvemos a recortes del presupuesto comunitario. Hay una tercera posibilidad, que es la que el Parlamento propone, que es la que yo propongo en este papel, que es recursos propios. Que la Unión Europea se financie con unos impuestos que van directamente, unas tasas que van directamente a financiar la Unión Europea y no los Estados miembros. Esto permite que en áreas en las que Europa tiene una ventaja comparativa a la hora de levantar recursos, que Europa los levante y no los Estados miembros. ¿A qué me refiero? Pensemos en la tasa digital. Un país por separado tiene muchos problemas para financiarlo, porque un país por separado tiene que hacer frente a Estados Unidos quejándose, a la posibilidad de que las empresas se muevan de un país a otro para evitar el impuesto, mientras que Europa junta puede conseguir poner este impuesto de una manera mucho más eficaz. ¿Qué otros recursos propios podríamos estar hablando? El sistema de comercio de emisiones. ¿Por qué no que Europa se financie con este sistema de comercio de emisiones, que es un sistema europeo? La aportación basada en el plástico. Hay una aportación por el plástico no reciclable, pues esta se puede hacer directamente a nivel europeo. Muy importante, la base imponible común consolidada. La CCCTB, 3 Cs. Según la propuesta de la Comisión, sería una aplicación de un impuesto del 3% sobre esta base común consolidada, generaría 12.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas Europeos. Esto sería importante y también evita que las empresas usen paraísos fiscales y trucos más o menos legales para evitar contribuir. En definitiva, Europa tiene la posibilidad de emitir de una manera conjunta, esto es novedoso, tiene la posibilidad de dárselo a los países de una manera directa a sus como ingresos fiscales, como inversiones en los países. Y tercero, y menos clara, pero muy importante, Europa debería financiar estas inversiones, pagar estas inversiones con nuevos recursos propios europeos. Muchas gracias, Luis. Muy interesante y realmente impensable hace un tiempo los cambios extraordinarios que estamos viendo en Europa. Está bien ser eurodiputado en estos momentos, es divertido, seguro. Ahora vamos a tener a Antonio García Pascual, que es del equipo de SADC-POL también, y que es Visiting
professor en Johns Hopkins y que fue el economista jefe de Barclays Europa durante el periodo de la última crisis, y casi todos los capítulos en el libro escribe uno que coescribimos sobre el impacto económico con la base epidemiológica, intentando entender con datos de Apple y de Google, etcétera, cómo los diferentes escenarios de cómo podía impactar esta crisis, y después tiene otro capítulo, y he hecho más research sobre eso, sobre la importancia del mecanismo de rescate y en general sobre los riesgos a la sostenibilidad de la deuda que pueden tener algunos países específicos y cómo intentar responder a esos potenciales riesgos. Si quieres, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Tony. Como bien dices, en estos dos capítulos hay 3 puntos importantes: el impacto del COVID sobre la actividad económica, sobre las cuentas fiscales y la importancia de la ayuda, como hablaba hace poco Luis Garicano, de la ayuda europea en este contexto. Bueno, pues empezando por el primero. El primer punto, aquí es bien importante darse cuenta de la elevada incertidumbre sobre el escenario epidemiológico, como tú decías, Tony. Por ejemplo, ¿cuántos rebrotes habrá en lo que resta de año? ¿Cuándo tendremos una cura o cuándo tendremos la vacuna? Son variables que desconocemos. Por lo tanto, nos obliga a trabajar con rangos de impacto, a trabajar con escenarios. Así que estimamos que el impacto sobre la actividad agregada en un escenario base sería en torno al 15%. Bueno, este escenario agregado, lo importante es un poco cómo llegamos a este impacto. Y lo hacemos desgranando el impacto sector por sector. De manera que en sectores de alto contacto, como turismo o hostelería, el impacto es mayor y así lo calibramos. También en los sectores que sufren daño colateral, como el transporte o la energía, o incluso el sector financiero, porque queda expuesto a la subida de impagos, a la mora y a los tipos de interés bajos por mucho tiempo del ECB. Por otra parte, también hacemos hipótesis sobre el grado de confinamiento y la recuperación de actividad mes a mes. Por ejemplo, con el grado de actividad cercano al 60% de lo que hubiera sido normal, que es lo que ocurrió básicamente en abril, la pérdida de actividad en un solo mes de confinamiento está cercana al 3% de pérdida de PIB. Con este tipo de análisis lo que hacemos es calcular en la segunda mitad del año el grado de actividad que será en torno al 85% de lo que hubiera sido normal. Y así, agregando sector a sector y mes a mes, es como llegamos a ese impacto agregado que he mencionado antes de un 15% de pérdida de actividad. Estimamos cercano al 15% para el 2020. También elaboramos otros escenarios, como decía, tenemos rangos. Un escenario optimista en el que no hay rebrotes. En la pandemia, ahí el crecimiento es parecido a lo que ahora estima el gobierno, que está en torno a una caída del 9-10% para este año. También hay escenarios más pesimistas en el que los rebrotes pueden ser más severos, obviamente, y la caída entonces aproximaría al 19%. El segundo punto sobre el que quería hablar es cómo se calcula el impacto fiscal sobre déficit y deuda. Y aquí hay que tener en cuenta tanto las medidas fiscales que se están tomando para ayudar, bien importantes, para ayudar a las familias, a los trabajadores como los ERTEs y a las empresas. Y estas, en el caso de España, cuando se incluyen las ayudas y se incluyen también las garantías, está en torno al 16% del PIB. Pero también hay que tener en cuenta el impacto sobre el déficit y deuda de los estabilizadores automáticos. Entonces, estos dos efectos, el impacto conjunto, estimamos que llevaría el déficit hasta el 13% y la deuda bien por encima del 120%, y en los próximos 2 o 3 años seguiría subiendo. Por lo tanto, las necesidades de financiación, es decir, las necesidades de emisión de deuda del Tesoro Público, se incrementan en más de 10 puntos del PIB, llegando a estar por encima del 30% del PIB. Por otra parte, es importante estimar el esfuerzo fiscal que hay que hacer para estabilizar esa deuda, es decir, qué tamaño debe ser el superávit primario, ingresos menos gastos, excluyendo pago de intereses, para estabilizar la deuda. Y lo que estimamos es que tras el shock, el esfuerzo fiscal, ese superávit primario estará en torno al 0,4% del PIB, o sea, positivo, algo que no hemos conseguido hacer en los últimos años. Y este esfuerzo fiscal quizás es un buen resumen del gran desafío que representa la pandemia para la dinámica de deuda pública. Es un desafío enorme para España, pero también lo va a ser para otros Estados miembros como Italia y muchos otros, desgraciadamente, donde la pandemia el impacto ha sido más severo. El tercer y último punto es sobre la ayuda europea. ¿Cómo puede ayudar Europa, como decía Luis antes, a mitigar el impacto del COVID
y no solo a mitigar, sino a ayudar en la recuperación. Bueno, el primer punto es clave, que la ayuda fue claramente por parte del Banco Central Europeo, y gracias a su programa de compra de activos, también a las ayudas a los bancos y a los tipos negativos de interés, ha sido capaz de reducir los costes de financiación tanto para el sector público, para el Tesoro, pero también para el sector privado. Y un buen ejemplo de esto son las emisiones del Tesoro español, que ha conseguido financiarse a tasas a tipos negativos, emitir deuda a tipos negativos hasta 5 años. Y recordemos que tipos negativos o costes de financiación bajos para el Tesoro es equivalente a mayores recursos fiscales para el Estado y menor esfuerzo fiscal para estabilizar la deuda. Y esta es la clave, ¿no? Por aquí viene una buena parte de la ayuda. Además del Banco Central Europeo, Europa también está ayudando vía varios programas, entre los que está la ayuda del MEDE, y sobre esto tenemos otro capítulo, ¿verdad? Y aquí el MEDE cuenta con la gran ventaja de ser una institución europea con un elevado rating AAA, gracias al apoyo que tiene de todos los estados de la Unión, y gracias a este rating elevado puede financiarse barato y pasar estos costes de financiación baratos a cada uno de los estados miembros, y así la financiación media para España se reduciría, y también se reducen, gracias a estos préstamos, a estas ayudas, las necesidades de financiación del Tesoro. Entonces, la ayuda europea vía MEDE y otros mecanismos, como el que se está discutiendo ahora, el Fondo de Recuperación Europeo, son pieza clave, pieza importante para la ayuda a España y a otros miembros. Y aquí el punto importante es el buen diseño de estos programas, que será clave para ayudar a España, a los Estados miembros, a los que más lo necesitan, a superar la pandemia y apuntalar la sostenibilidad de deuda pública de la que hablábamos antes. Bueno, pues esto espero que sea suficiente. Paro aquí, Tony, y te paso a ti la palabra. Estupendo, muchas gracias, Antonio. Muy interesantes las dos cosas. Ahora vamos a pasar a Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA y que es coordinador del libro con Juanfran Jimeno y conmigo, y que escribe sobre la reacción de política económica y lo que se ha hecho hasta ahora. Se han tomado básicamente unos planes fiscales sin precedentes por parte de todos los gobiernos. Hemos hablado de Europa, ahora vamos a pasar a la dimensión española. Los economistas estamos todos de acuerdo que había que hacer todo lo que fuera necesario para que no se rompiera la cadena de pagos y para mantener el flujo de pagos funcionando y evitar el sufrimiento social y cierres de empresas y una recesión más profunda después. Pero bueno, hay países que lo han hecho de algunas maneras y otros de otras. Bueno, Ángel va a explicar un poco en qué hemos acertado más y en qué hemos acertado menos. Ángel, tienes la palabra. Gracias, Tony. Bueno, efectivamente, voy a centrarme en la respuesta del gobierno español después de la europea, ¿no? Las medidas de política económica y social que se han tomado aquí para paliar los efectos de la crisis, estas básicamente se pueden dividir en 3 grupos. Unos son mecanismos de flexibilidad laboral, fundamentalmente los ERTEs y similares, y simultáneamente de sustitución de rentas salariales, ¿no? Otros son ayudas a empresas, y aquí quizá el programa más destacado son los avales, las garantías públicas a préstamos a empresas y a autónomos. Y el tercer bloque serían las ayudas a colectivos vulnerables. Y los 3 tipos de ayudas, o al menos 2 de ellas, tienen que modularse con cuidado teniendo en cuenta la fase de la crisis en la que estamos, ¿no? Al principio el objetivo era muy claro. Era parar el golpe lo mejor que pudiéramos para proteger tanto a las personas como a las empresas de la mejor forma posible, con el objetivo de, bueno, por un lado, reducir los costes sociales de la crisis, preservar el tejido productivo y evitar que se produjeran daños que luego haría más difícil o más lenta la recuperación. Una vez pasada la primera etapa aguda de la crisis, con todos encerrados en casa, estamos entrando ahora en una fase de reactivación, de intentar volver a poner en marcha la economía, y ahora el objetivo es algo más complicado. O sea, hay que seguir protegiendo a la gente, pero también tenemos que intentar que haya estímulos para la recuperación de la actividad y facilitar la reasignación de recursos, ¿no? Que tanto trabajadores como capital pues se vayan
de una forma ordenada de las actividades que sufrirán daños más permanentes a otras que tienen más rentabilidad y mejor futuro, ¿no? Y que esto no cause los mínimos problemas posibles, manteniendo al mayor número posible de empresas viables en operación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se ha hecho bien esto? Bueno, pues el planteamiento inicial de las medidas que se tomaron las primeras semanas del confinamiento iba en la línea correcta de proteger a empresas y familias, aunque quizá hubo algunos retrasos y lagunas, y ahora comentaré algunos, y una intensidad quizá insuficiente en la materia de ayudas a empresas. Los retrasos ha habido pues, en los pagos de los ERTES, ahí no hay evidencia sistemática, pero hay mucha evidencia circunstancial de que ha habido mucha gente que está tardando en cobrar esas ayudas. No sé si mucha gente, cuánta es en relación al total, seguramente pocos, pero sigue siendo mucha gente. Y también la puesta en marcha de otras ayudas, como las que iban a los empleados del hogar, etcétera, ¿no? Pero ahí quizá el principal problema estuvo en la renta mínima, ¿no? Se necesitaba una ayuda de último recurso en una situación de emergencia para que la gente que además no podía salir a buscarse la vida de alguna forma, pues estuviera cubierta, y esto ha tardado más de la cuenta en llegar. Se ha hecho demasiado despacio y a la vez demasiado deprisa, porque se ha optado por sacar ya una medida permanente que habría que haber pensado mejor, y al final, por las prisas en sacarla, pues bueno, el diseño de los incentivos al trabajo pues no ha quedado muy bien y habrá que arreglarlo, y no se ha coordinado bien con las comunidades autónomas, que son las que tienen en principio las competencias de asistencia social y ya tienen esquemas parecidos de renta mínima, o sea que esto se hubiera podido hacer bastante mejor, ¿no? De aquí en adelante lo que falta, y es muy importante, es adaptar esas medidas laborales y ayudas a empresas para el proceso de reactivación, llegar a un acuerdo sobre la extensión de los ERTES de fuerza mayor y facilitar su conversión en ERTES ordinarios, revisar los esquemas de exoneración de cuotas cuotas sociales para dar a las empresas mejores incentivos para la reincorporación de sus trabajadores, solamente revisar la cláusula de mantenimiento del empleo, dejar que las empresas puedan adaptar su plantilla a la nueva situación, reforzar las políticas activas también, porque habrá que ayudar a mucha gente a encontrar trabajo, y seguramente darle otra vuelta a los esquemas de ayudas a empresas, intentar adaptarlos a las condiciones del sector y ver si es posible reforzarlos de alguna forma, aunque siempre, claro, contando con la restricción presupuestaria, ¿no? Y todo el mundo tiene ideas sobre cómo gastar más dinero, pero esto hay que pagarlo de alguna manera. Y con esto acabo. Gracias, Tony. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Ahora vamos a pasar ya a la última sección con Juan Francisco Jimeno, que también es coordinador del libro, en este caso presentando Nada es gratis, y que bueno, ha escrito más de un capítulo también en el libro. Creo que nos va a hablar de cómo pensar sobre la política económica y también sobre los retos a futuro, intentar ayudar a guiar a los decisores de política económica para al menos cometer los mínimos errores posibles. Así que muchas gracias, Juanfran. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en esta presentación. A ver, yo creo que del libro y de las intervenciones que habéis visto antes, queda claro que hay muchos frentes abiertos. Muchos en el ámbito sanitario y muchos en el frente económico. En el ámbito sanitario, obviamente, el control de la pandemia y la solución final de este problema es la prioridad. Y todo lo que venga después es subsidiario a esto, ¿no? Mientras esto no se resuelva, vamos a tener dificultades muy graves. Y en el terreno económico, pues lo mismo, hay muchos frentes abiertos. Está el tema del mercado de trabajo, está el problema de las cuentas públicas, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto como este, con tantas incertidumbres y tan pocas certezas,
pues lo que la política económica debería hacer es fundamentalmente no incrementar la incertidumbre. No incrementar la incertidumbre ni en el ámbito sanitario ni en el ámbito económico. A ser posible reducirla, pero por lo menos no incrementarla. Y en segundo lugar, en este contexto, pues aunque es lógico que se busquen nuevas soluciones y se trate de encontrar nuevos instrumentos, y en el ámbito europeo, como explicaba Luis, hay muchas y muy buenas ideas, pero en este contexto no es el momento de grandes cambios. Se trata, como decía en una analogía en uno de los capítulos del libro, no se trata de cambiar de barco, se trata de evitar que el barco se hunda. Pero aunque no sea el momento de hacer grandes cambios y aunque sea el momento de evitar que el barco se hunda, deberíamos anticipar hacia dónde queremos ir con ese barco. Y deberíamos tener en cuenta que venimos de una situación complicada donde ya se estaban produciendo vientos en direcciones bastante preocupantes, ¿no? A mí me preocupan fundamentalmente dos. Uno es el mercado de trabajo, con tendencias estructurales como la automatización, las nuevas formas de empleo, tendencias que posiblemente se van a acelerar como consecuencia de la COVID-19, porque mucho de lo que hemos hecho y muchas de las consecuencias de la COVID-19 favorecen esa automatización y favorecen esas nuevas formas de empleo. Y no estábamos siendo muy eficaces a la hora de lidiar con estas tendencias estructurales que fundamentalmente estaban causando una polarización tremenda del empleo y un aumento de la desigualdad bastante importante, ¿no? Entonces ahora nos tenemos que enfrentar a estas tendencias estructurales, además con el problema de la crisis de la COVID, en que, como decía Ángel, pues tenemos que recuperar la actividad económica perdida durante el confinamiento, tratando de evitar histérisis, pero al mismo tiempo sin crear zombificación, sin crear empresas zombie, sin mantener empresas que no vayan a ser viables, ¿no? Esto requiere, como muy bien decía también Ángel, una reasignación del empleo, pero el problema es que tenemos un mercado de trabajo que no ha sido muy eficiente a la hora de cumplir estas tareas, ¿no? Ni a la hora de encontrar, digamos, un modelo productivo a favor con elevado crecimiento de la productividad, ¿no? Entonces, creo que una prioridad es abordar, no sé si la reforma, la adaptación del contexto institucional del mercado de trabajo, pero por lo menos adoptar las medidas que se tengan que adoptar en el corto plazo pensando en estas tendencias de largo plazo, ¿no? Y luego la segunda preocupación es el tema de las finanzas públicas, el tema de la deuda. Aquí Antonio decía muy bien que en el corto plazo, mientras los tipos de interés se mantengan bajos, no va a haber dificultades. Luis hablaba de ayuda europea, que será muy bienvenida, pero no será suficiente. Y tenemos que preocuparnos por un programa de estabilidad macro y de estabilidad financiera que garantice la solidez de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, ¿no? Y esto requiere una reforma fiscal en profundidad. Esto requiere una visión de medio y largo plazo de qué tipo de país queremos ser. Y esto se ha agravado porque, pues antes de la crisis, no éramos tampoco, o no se había sido muy consciente en los problemas de consolidación fiscal agravados por el tema de las pensiones y la poca solidez financiera del sistema de pensiones. Todo esto hace que la senda de ajuste fiscal, o por no llamarla senda de ajuste fiscal, un programa de consolidación de las cuentas públicas, un programa en aras de la estabilidad macro y financiera sea urgente, porque es verdad que en el corto plazo puede que el tema de la deuda no sea el más urgente ni el que más nos deba preocupar, pero en el medio y largo plazo, cuanto mayor sea esa deuda y cuanto más tardemos en afrontarla, pues mayor es el riesgo de que podamos entrar de nuevo en una crisis de deuda importante, ¿no?
Pero bueno, como decía, en el libro se identifican muchos frentes. Creo que es una aportación muy interesante al estudio de la economía española. Ha sido un placer trabajar tanto con Tony como con Ángel, como coordinadores y con el resto de los autores en la preparación de todos los capítulos. Y espero que sirva para orientar futuras investigaciones y para orientar la política económica. Y nada más. Muchas gracias, Tony. Muy bien. Muchas gracias, Juanfran. Bueno, yo creo que ya has hecho en parte, gran parte de la reflexión de las conclusiones. Esto es la economía española en tiempos de pandemia. Una primera aproximación. Es una primera aproximación porque muchos de estos análisis se han hecho prácticamente sin datos y tratando de ayudar a orientar con los medios que teníamos y con las primeras ideas que iban surgiendo. Hemos tratado de compilar aquí lo mejor que se ha escrito en español sobre la economía española y los retos que nos vienen. Hemos visto que los retos son enormes en términos de impacto económico, en términos de impacto en el empleo, en términos de impacto en las potenciales desigualdades. Hemos visto que ha habido una respuesta ambiciosa en muchos ámbitos, que hay cosas que se podían haber hecho quizás un poquito mejor, pero en todo caso vienen tiempos difíciles en economía y esperamos que este libro sirva para ayudar un poco a orientar, a responder de manera más efectiva a los retos económicos que vienen. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a Nada es Gratis y a FEDEA por participar con el SADC-Pol en esto. Gracias a la Fundación Rafael del Pino y a la Editorial Debate también por apoyarnos en este proyecto. Hasta pronto.